Qué gusto conocerle a su esposa, hermana. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Ah, qué lindo nombre. Qué gusto, hermano. Toda la iglesia estuvimos presentes orando por su vida. Qué alegría verle aquí junto a nosotros. Amén. Para mi persona es una alegría estar nuevamente aquí junto a ustedes después de 6 semanas, que por motivos de la venida de mi suegra a Brasil, mi viaje a México, no pude estar aquí presente. La semana pasada tuvimos nuestro culto virtual, pero Dios es fiel. Amén. Dios es fiel y a pesar de toda situación difícil, aquí estamos, hermanos. Aquí estamos. En esta mañana quisiera que por favor todos nosotros inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos y oremos. Señor Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre, porque a pesar de la actual pandemia, a pesar de tanta dificultad que el mundo atraviesa, Señor, estamos aquí por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú eres grande, eres poderoso, eres fiel, a pesar de nuestras fallas. Padre, Señor, en esta mañana te pido que uses mi vida para que en esta mañana tu nombre sea glorificado. En esta mañana te pido, Señor, que pongas una palabra nueva en mis labios para que pueda dirigirme hacia tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, de que, Santo Espíritu, en esta mañana seas tocando la vida de todos mis hermanos aquí presentes y que todos aquí, Señor, podamos salir, Señor, llenos por tu palabra. Te clamo misericordia por mi vida, te pido que me tengas misericordia y me perdones por todos mis pecados, Señor, y que en esta mañana, Señor, sea digno de poder participar tu palabra, Señor. Todo esto, Señor, te lo pido en tu nombre, Jesucristo. Amén. 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 Hermanos, en estos días tan difíciles que el mundo ha atravesado, me he preguntado qué es lo que nos ha dado la fortaleza a nosotros como su pueblo escogido. Y pienso yo que todos nosotros podemos llegar a la conclusión que lo que nos ha mantenido firmes es esa felicidad que Dios nos da. Amén. Es esa alegría, ese gozo que el Señor nos da a pesar de cualquier dificultad. Hemos muchas veces predicado desde este púlpito de que lo que el mundo ofrece es una alegría efímera, una alegría que depende de lo inmediato. Mas nosotros sabemos como hijos del Señor que nosotros no dependemos de una felicidad inmediata, sino nosotros dependemos de la alegría que Dios nos da a pesar de las dificultades. Amén. Me imagino cómo nuestro hermano Jesús sintió ese gozo de nuestro Señor mientras estaba donde estuvo antes de ingresar a los Estados Unidos. Yo nunca podré entenderlo, pero el hermano Jesús aquí sabe exactamente quién lo sostuvo. Amén. Y mire, aquí el hermano fiel presente junto a su esposa. Yo sé que fue, sí o no, hermano Jesús, que fue el Señor que le dio a usted esa paz, esa fortaleza, esa alegría que no dependía de lo inmediato, sino de lo constante obsequiado por nuestro Señor. Amén. En esos días también reflexionaba sobre una anécdota que me compartió uno de mis clientes. Los hermanos saben que yo trabajo en el área financiera y frecuento mucho las casas de nuestros clientes porque mi hermano también trabaja conmigo en el banco. Y fui a la casa de un médico, David sabe de quién estoy hablando. Este señor, podríamos decir que humanamente tiene todo. Y fui a su casa el día jueves y le vi cansado, preocupado. Le pregunté, doctor, ¿qué le pasa? Ay, estoy preocupado, Mauricio. Y yo entre mí decía, ¿de qué debe estar preocupado este querido amigo, que es un amigo? Y dice, no puedo dormir porque estoy preocupado con la recesión que está afectando al mundo. Estoy preocupado porque todavía no hemos terminado la construcción de mi casa. Hermanos, este doctor tiene una casa que compró por 4 millones y ha gastado casi 1,5 millones en la construcción de su casa y tiene bastante dinero, tiene invertido conmigo casi $13 millones. Y yo decía entre mí, este doctor no puede dormir
porque su corazón está puesto en lo material. Así es. Su cartera en los últimos 10 meses o 9 meses le ha rendido casi el 7%. Está trayendo un yate de Brasil y le preocupa que todavía no llega. Wow. Está preocupado de que la piscina que él pidió no está al agrado de su esposa. Y él pierde el descanso y me llevó a su nueva sala, a su nuevo teatro que construyó en su casa y decía, aquí paso yo solito porque mi esposa y mis 4 hijos, tiene 4 hijos, se van a dormir temprano y yo paso aquí pensando, Mauricio, pensando, ¿y qué va a pasar? Por primera vez, porque este doctor es amigo mío ya 4 años, fui a su casa a Brasil cuando me invitó, mi hermano lo conoce, pero sentí por primera vez hablar del Señor, porque vivimos en una época que muy delicada. Ustedes saben, en este mundo postmodernista, si es que usted le habla del Señor a una persona y esa persona se queja en su banco, a mi empleador le pueden a uno votar. Es muy delicado, uno tiene que respetar y pienso yo también que uno vive por el ejemplo de uno. Pero bueno, ese día como estábamos a solas en el teatro que él había construido, hermanos, un teatro dentro de su casa, me decía, sí, Mauricio, no puedo dormir, estoy preocupado. Y yo obviamente, como su asesor financiero, dije, doctor, no tiene por qué estar preocupado. Usted tiene el suficiente capital para que le dure a usted, a sus 4 hijos, a sus 2 hijas en Brasil, a sus nietos, a sus bisnietos y a sus tataranietos. Así que quédese tranquilo y todas las estructuras que nosotros hemos armado en el banco le va a dar esto, esto y esto. Primeramente, me enfoqué en mi trabajo. Pero como en verdad lo vi tan preocupado, le dije, doctor, usted fue criado en un hogar católico, ¿no es cierto? Sí, porque el 90% de Brasil es católico. Le dije, entonces usted cree en Jesucristo, ¿correcto? A ese Señor que nos da paz. Yo me acuerdo, doctor, que cuando su papá falleció hace 3 años, usted me llamó muy triste y le di una palabra y usted me agradeció. Y yo en estos últimos 3 años no le he hablado a usted mucho porque no me ha dado la oportunidad. Pero quiero decirle, doctor, de que usted ya tiene todo lo que el mundo, entre comillas, puede sugerir una felicidad. Pero hay un ser que dio su vida por usted, que puede darle una alegría eterna. Aleluya. Y me quedó viendo, me dijo, sí, gracias. A lo que voy, hermanos, es de que, bueno, un breve paréntesis, el Espíritu Santo hará en su vida lo que Él tiene que hacer. Así es. Amén. Pero a lo que voy, hermanos, es de que conozco a esta persona y a muchos otros clientes, que uno diría, wow, yo también quisiera tener 13 millones en el banco, o 6 o 7. Pero yo le digo por experiencia, hermanos, por mis clientes, de que tener millones de dólares en el banco a uno no le trae felicidad. Así es. Cuando el cliente va a la concesionaria de Ferrari o de Lamborghini, que nos ha pasado con mi hermano, y nos dicen, por favor, envíame una transferencia electrónica a Ferrari, que me estoy comprando un carro de 250,000 cash, tal vez les traiga una felicidad instantánea, pero esa felicidad después se acaba de forma rápida. Amén. Así es. Le doy el ejemplo de otro cliente, también brasileño, que cuando estábamos con mi hermano trabajando en Regions, nos hizo que le hagamos una transferencia, se compró un Ferrari. Y ya se aburrió, ayer me escribió, me dijo, Mauricio, si es que tienes a una persona interesada, quiero venderle, ya me cansé de mi carro. Y digo entre mí, wow, un Ferrari, un Lamborghini, un Maserati, a mí que me gustan los carros, pienso que a todos nosotros hombres latinos nos gustan los carros. Pero yo puedo decirle por experiencia de mis clientes, Ferraris, Lamborghinis, Maseratis, BMs, Mercedes, no nos trae ningún tipo de felicidad que perdura. Así es. Lo que a usted y yo nos trae la alegría es el hecho que nosotros todos aquí hemos tomado un paso de fe de buscar a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Porque puede a uno faltarle la plata en el banco, puede inclusive a uno faltarle la salud, pero cuando uno tiene a Jesucristo en nuestros corazones, el resto entonces es secundario. En estos días también analizaba
cuánto nosotros tenemos que ser agradecidos pese a lo que está pasando en el mundo. Hermanos, hermanas, lo que está pasando es terrible. Así es. Esta mañana estaba leyendo un artículo de una revista de economía llamado El Economista, The Economist, una revista semanal británica. Y esta revista hacía un análisis que nunca antes en historia se había visto tanto flujo de capital por bancos centrales mundiales. Y nunca en la historia, ni siquiera en el 2008, a los Estados Unidos y a Europa le ha beneficiado tanto el flujo de capital de los bancos centrales. Y también este economista de esta revista llamado El Economista argumentaba de que algún día esta bala mágica de plata no va a tener más efecto. No se va a poder más a rescatar la economía. Usted y yo sabemos que Jesucristo viene por una iglesia. Amén. Sabemos de que estamos recién en el comienzo de las aflicciones que Jesucristo ya dijo. La pandemia actual ya fue dicha por la Biblia. La Biblia hablaba sobre pestes. La Biblia hablaba sobre dificultades financieras. Lo que viene al mundo es algo inevitable. Así es, Señor. Gracias a Dios sabemos que nosotros algún día estaremos juntos reinando con Jesucristo en los cielos. Aleluya. Y por ahora, hermanos, por ahora, aquí creo que todos somos padres, con la excepción de Samuelito y de mis hijos, obviamente. Todos somos padres o madres. Y sabemos, hermanos, lo siguiente: si es que nosotros nos preocupamos por nuestros hijitos, sabemos también cuánto más Jesucristo se preocupa por nosotros en medio de esta pandemia. Así es, Señor. Gracias, Padre. Hermanos, ¿por qué no se le agradecido al Señor? Yo le dije al doctor, mi cliente, a cuya casa fui la semana pasada, dije: doctor, mire lo que usted tiene. Sea agradecido al Señor de que a su vida no le ha llegado ninguna crisis. Sea agradecido, porque no se enfoca en lo positivo en su vida y no en lo negativo. Y eso me trajo a mí una lección propia. Porque tantas veces en mi vida, cuando la dificultad ha llegado, y la dificultad algún día también va a llegar otra vez en mi vida, la lucha, la prueba, la tendencia humana es enfocarse en lo negativo. ¿Por qué no entonces en estas fechas de esta pandemia, donde únicamente aquí en los Estados Unidos, papi, corrija, mi papi es estadístico y le encantan las estadísticas y los números, hasta el día jueves se reportaron 225,000 muertes en Estados Unidos, hermanos. Solamente aquí en este país, 225,000 muertos, familias destruidas, economías totalmente arrasadas, economías familiares. Pero mire, usted y yo aquí firmes, alabando el nombre de nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias. En esta mañana, después de este largo preámbulo, quisiera traer memoria a un pasaje bíblico muy lindo que el Señor puso en mi corazón. Por favor, quiero que únicamente mediten. Es un pasaje muy conocido que lo encontramos en el capítulo 19 del libro de San Lucas, en el cual quisiera crear un panorama para los hermanos. Hasta este punto Jesucristo había efectuado muchos milagros. El Señor había caminado por casi toda Palestina. Pero había una parte, hermanos, escúchenme bien, había una región que había sido maldita por los profetas, que era la región de Jericó. Y hasta este punto, Jesucristo con sus discípulos no había entrado a Jericó, porque era anátema que un judío entrase a Jericó, porque había sido una ciudad que se le había, hace muchas generaciones, había recibido una maldición. Era una ciudad maldita. Pero Jesucristo decide entrar por primera vez durante sus 3 años a Jericó. Entra allá, y la Biblia dice de que cuando entra en Jericó había una multitud de personas que querían verlo, porque ya hasta este punto se sabía quién era Jesús. Sabía los milagros que se habían hecho. Entonces la palabra de Dios dice que sale una multitud en Jericó, en las afueras de Jericó, para
por curiosos, verle a este llamado Jesús. Y hermanos, la Biblia nos dice que había una multitud y que había un hombre de baja estatura. La Biblia no dice exactamente cuánto medía, pero había un hombre, un llamado Zaqueo, que era publicano, y que a pesar de que vivía en una ciudad mal vista, también tenía la peor profesión que alguien podía tener durante esta época, que era hacer la colecta de impuestos. También entendamos, hermanos, que en esta región de Jericó se negociaba mucho el bálsamo, la compra y venta de bálsamo, y esto causaba que muchos impuestos se recaudasen. Entonces ve aquí una duple maldición, vamos a decir. Zaqueo, publicano, y segundo, Zaqueo, un residente de una ciudad maldita, mal vista. Pero ¿sabe qué? Lo lindo de nuestro Señor Jesucristo es de que Jesucristo no ve la apariencia. Jesucristo ve el corazón del pecador, listo para levantarlo. Jesucristo, nuestro Señor, que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, no se fija en la ropa bonita, en el corte de cabello, en el que somos o no somos tatuados. Jesucristo se preocupa por el corazón. Y no fue por coincidencia, hermanos. Si es que nosotros en esta mañana, como hijos del Señor, confesamos de que Jesucristo, de que Jesús es y fue el Cristo, de que Jesús es el Hijo unigénito de Dios, sabemos que Jesucristo era un ser ya omnipresente, omnisciente, sabía todas las cosas. Todos entonces podemos concordar que Jesucristo sabía exactamente a dónde estaba yendo. No fue por coincidencia, ¿correcto? Eso todos nosotros podemos concluir en esta mañana. Jesucristo va porque en su corazón sabía de que había un hombre necesitado llamado Zaqueo. Pero ve aquí la lección tan linda. Jesucristo ya fue porque sabía que iba a encontrarle a Zaqueo para perdonar sus pecados, para redimir su vida. Pero Zaqueo tuvo que hacer su parte. Zaqueo, un hombre de baja estatura, un publicano, una persona bien probablemente odiado por lo corrupto que asumimos que fue, por lo que robaba cuando recopilaba impuestos, nos dice la palabra del Señor que él se sube a un árbol porque había escuchado de que Jesucristo estaba llegando. Y hay algo dentro del corazón de Zaqueo que dice: necesito ver con mis propios ojos quién es este hombre que en este día me va a salvar. Y Zaqueo sube, y la palabra de Dios dice que él, en medio de la multitud, si es que era un hombre bajo de estatura, es bien probable que era bien delgado, porque en esa época no existía la obesidad. Entonces un hombre bajito, chiquito, delgadito, nos dice la palabra del Señor de que él lucha, él abre campo entre la multitud con una desesperación de verle a Jesús. Y se sube al árbol, juntamente a otros niños que estaban ahí. Y le ve a Jesucristo, dice, la palabra de Dios dice que no podía verle, pero Jesucristo lo halla. En medio de la multitud, Jesucristo ve a Zaqueo y le dice: ¡Zaqueo! En esa época no había micrófonos. Me imagino que Jesucristo le grita, hermanos. Imaginémonos, habían quizás más de 1000 personas alrededor de Jesucristo. ¡Zaqueo! Bájate de ahí, que a tu casa quiero ir. En esta mañana el Señor nos está diciendo: Mauricio, bájate de ese nivel alto que tú has creado, enfocándote únicamente en tu situación, que hoy día quiero trabajar en tu vida. En esta mañana el Señor nos ha llamado, como lo hizo Zaqueo, porque somos personas que necesitamos de la gracia del Señor. Aleluya, sí, Señor. El cristiano piensa en muchas de las situaciones que somos autosuficientes. Y el Señor en esta mañana desea reivindicar la gracia de su persona hacia nosotros. Mauricio, mi nombre. Zaqueo, Marco, Silvia, bájate de ese árbol.
ven, que en este día quiero compartir el pan contigo. En este día quiero que me cuentes cómo estás. Qué bueno que estés curioso de saber quién soy yo. Pero en este día voy a tu casa. Jesucristo se invita a la casa de Zaqueo. Y vemos la historia tan linda que pide perdón, saca metal, plata, oro y comienza a pagar lo que él había robado. Ese corazón de Zaqueo es un corazón que trajo a su vida salvación por la gracia y que cambió su vida. Muchas veces este pasaje ha sido enfocado únicamente para predicar sobre las personas que todavía no conocen al Señor. Pero en esta mañana quisiera decirles, hermanos, algo muy importante. Con la misma velocidad que nosotros acudimos a tantas cosas en nuestras vidas, con la misma velocidad por la cual nosotros hacemos tantas cosas, seamos como Zaqueo, a pesar de ser un publicano, darnos prisa a procurar el rostro del Señor. Porque únicamente cuando uno busca el rostro del Señor en medio de la dificultad, encontramos la paz. Amén. ¿Usted sabía, hermanos, de que Zaqueo en hebreo significa purificado? El significado de Zaqueo significa purificado. Yo quiero ser un Zaqueo. Yo en esta mañana quiero ser purificado por el Señor. ¿Quién en esta mañana desea ser purificado por nuestro Señor? Amén. Yo deseo. Gracias, Padre. Sí, Yo deseo que el Señor limpie todo lo que hay en mí, que en esta sociedad postmodernista ha puesto la felicidad en objetos, en el materialismo, en ropa, en dinero, Así es, Señor. en preocupaciones del día a día. Pero en esta mañana el Señor quiere compartir con usted la paz que Él le dio a Zaqueo. Aleluya. Nosotros sabemos, hermanos, en un pasaje que hemos leído tantas veces, en Jeremías, que dice, si me buscares, entonces me hallarás de todo vuestro corazón. Aquí veo, hermanos, a Zaqueo, a un hombre pecador en una ciudad pecaminosa, que a pesar de todo eso, a pesar de que la sociedad no le permitía acercarse a Jesús, lo hizo, tomó un paso de fe. Porque Zaqueo en esta instancia, con todo su corazón, buscó. Y si es que nosotros le buscamos al Señor como Zaqueo lo hizo en ese día, peleando contra la multitud, subiéndose al árbol, nosotros también podremos encontrar al Señor. Y este encuentro que Jeremías profetiza, que Jehová dice a través de Jeremías, es para encontrar ese gozo constante pese a nuestras necesidades. Amén. Así es, Señor. Hermanos, el vivir en esa inconstancia de la vida es agotador. ¿Sí o no, hermanos? Así es. En el enfocarse únicamente en el día de mañana, sin vivir lo que el Señor nos ha dado en este día, Así es. nos agota, hermanos. Así es, Señor. Nos agota. Pero en esta mañana el Señor quiere darnos un banquete como lo hizo cuando fue a la casa de Zaqueo. Quiere darnos de su gracia para que en esta mañana nuestros corazones sean cambiados y podamos buscar a nuestro Señor. Hermano y hermana, yo no conozco lo íntimo de su corazón, pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo conoce lo que hay en su vida. Así es, Señor. El Señor Jesucristo sabe lo que usted ha estado esperando por mucho tiempo. El Señor Jesucristo que dio su vida por usted sabe exactamente cuál es la lucha que usted está enfrentando. Y si es que es así, entonces enfoquémonos en las victorias que el Señor ya nos dio en el pasado. Amén. Aleluya. Amén. Porque si es que Él ya nos hizo triunfadores en el pasado cuando enfrentábamos una lucha, ¿por qué entonces no tener toda la convicción de que el Señor hará la obra perfecta en nuestras vidas? Aleluya. Amén. El Señor en esta mañana nos dice, sí, el mundo está enfrentando una pandemia que ha matado a más de 1 millón de personas.
Sí, el mundo parece que va a entrar a una recesión económica, pero mi hijo, mi hija, yo soy tu proveedor. Aleluya. Y yo te levanto. Amén. Enfócate en agradecerme con un corazón como tuvo Zaqueo en lo que te he dado. Regreso a esta anécdota con mi cliente. Decía entre mí, le decía a él, doctor, enfóquese en todo lo que usted ha conquistado, lo que Dios le ha dado. Y si es que lo hace así, tal vez usted va a dejar de pensar en si es que su esposa va a estar satisfecha con la nueva piscina que se le están construyendo. Si es que llega o no, si es que el dólar va a bajar versus el real brasileño. No se preocupe. Hermanos, dejémonos de preocuparnos en lo que usted y yo no podemos cambiar. Le decía, doctor Humberto, ¿usted cómo va a aliviar su preocupación preocupándose si es que el dólar, el cambio del real brasileño con el dólar americano va de 5.67 a 4? Usted no puede controlar eso. Hermanos, enfoquémonos en lo que nosotros podemos controlar. ¿Qué podemos controlar? Nuestra búsqueda del Señor, nuestra devoción hacia Él. Podemos controlar, por ejemplo, cómo nos alimentamos para poder descansar bien en las noches. Podemos controlar muchas situaciones de nuestras vidas para poder mejorar. Pero lo que usted no puede controlar, lo que usted no puede determinar, entonces deje que Dios, el que determina todas las cosas, se preocupe. Aleluya. Lo que usted sabe que no puede, usted no va a cambiar nada preocupándose más o menos. Deje esas áreas en la vida, en las manos del Señor. El Señor sabe tantas situaciones en mi vida que yo a veces quiero controlar. Hay una expresión en inglés, control freak. Una persona que quiere controlar todo, quiere salirse con las suyas. Quiere mover las piezas de la mesa del ajedrez pensando que es la mejor alternativa. ¿Sí o no, hermanos? Uno quiere estar en control. No, es que yo lo voy a hacer. Mire cómo Jesucristo se comportó con Zaqueo. Zaqueo lo que hizo es, subió hacia ese árbol y recibió la bendición eterna y la salvación en ese Así día. es, Señor. Amén. Suba, vea lo que el Señor ha hecho en su vida y el resto Él se va a encargar. Amén. Busquemos, es momentos que nosotros como iglesia del Señor lo busquemos de todo corazón, hermanos. Y cuando uno le busca al Señor, no sé si es que le ha pasado, cuando usted enfrenta una lucha, pero decide enfocarse en Él, usted comienza a vivificarse en Él, a sentir esa alegría, porque el Señor le trae a memoria lo bueno que Él ha sido con usted. ¿Sí o no? Amén. Y usted comienza a acordarse de esa batalla que el Señor le ayudó. Usted comienza a acordarse de la sanidad que Él le trajo a su cuerpo. Usted comienza a acordarse del milagro que el Señor hizo en su vida en X, Y o Z situación. Y ahí usted comienza a decirse a sí mismo, la situación actual no es tan complicada como pensaba, porque Dios está atento a mi oración. Amén. Hermanos, el Señor está atento a su oración. Sí, Señor. Quizá la respuesta que usted esté buscando no haya llegado, pero quiero decirle en esta mañana lo que usted y yo ya sabemos. El Señor está pendiente de nuestras necesidades, de nuestras peticiones. El Señor en su tiempo irá a dar lo que nuestro corazón desea, siempre y cuando esté bajo la voluntad del Señor. Amén. Y hermanos, cuando llegue esa bendición a su vida, entonces testifiquemos para edificación de su pueblo. Mire cómo Zaqueo, después que se bajó del árbol, después de que fue a la casa, a su casa con Jesucristo, nos dice la palabra que él retribuyó a través de monedas de plata y de oro a gente que él había robado. Pidió perdón. Aquí veo que también que la gracia, que la búsqueda profunda a nuestro Señor nos hace siempre también traer a memoria a quienes nosotros hemos ofendido y a quién debemos pedir perdón, porque todos ofendemos, hermanos. Cuando usted a una persona que sabe que ha ofendido, usted le dice perdóname,
es como si un peso de 300,000 kilos se le levanta de sus hombros. Porque la falta de perdón crea amargura y la amargura crea daños en nuestras vidas, psicológicos, fisiológicos y espirituales. Zaqueo pide perdón. El Señor obra en su vida y él comienza a pedir perdón. Pidamos también esta mañana, además de pedir perdón al Señor por lo que usted sabe le hemos ofendido, haga usted también una evaluación en su vida si es que usted ofendió a alguien y pida perdón, porque ese perdón que el Señor nos dio, nosotros también tenemos que dar a quienes nos hayan agredido emocionalmente. No se vaya a dormir, hermano y hermana, si es que usted no haya pedido perdón a quien ofendió. Y si es que usted piensa que fue victimizado u ofendido, deje en las manos del Señor, porque Él hará justicia en su vida. Amén. Amén, hermanos. Amén. Hermanos, para recapitular la palabra de esta mañana, el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, que murió en la cruz del Calvario por su vida y la mía, nos quiere dar una felicidad y un gozo que perdure cualquier momento, cualquier situación instantánea que este mundo le ofrece. En esta mañana el Señor nos ha hablado a través de su palabra que todos nosotros necesitamos ser Zaqueos, personas de corazón purificados. Y si es que se siente que no ha sido purificado, entonces tome el paso de fe, luche contra la multitud de sus problemas, suba a ese árbol y clame al Señor por su vida. Y el Señor partirá el pan con su persona. Y el Señor agraciará su vida. Y el Señor le mostrará exactamente lo que es ser su hijo. Amén, hermanos. Amén. Deje en su altar en esta mañana toda preocupación. El que diga que no está preocupado por algo está mintiendo, porque es la naturaleza humana. Pero la diferencia entre Zaqueo, entre Jeremías y entre su persona y la mía, que hemos sido comprados a precio de sangre, es que cuando usted deposita en el altar del Señor toda prueba, el Señor se encarga. Amén. Y le da paz. Amén. Únicamente el Señor sabe lo que usted está enfrentando, pero Él se encarga de hacer el resto. Amén, hermanos. Amén. Oremos, por favor. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por un domingo más, por estar aquí. Padre, te pido que me ayudes a mí a ser como Zaqueo, Señor. Deseo subir a verte, Señor Padre, porque sé que el resto tú harás. Padre, que yo pueda enfocarme no en la multitud de mis problemas, sino enfocarme únicamente en ti, Jesucristo. Padre, que nuestra búsqueda, que mi búsqueda a tu rostro sea constante, Señor. Te damos gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu misericordia. Nuevamente te agradecemos, Señor, porque podemos decir que hasta este día, 11 de octubre del 2020, tú nos has ayudado. Amén. Nos has guardado, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor hacia nuestras vidas. Señor, te damos gracias nuevamente por la venida de nuestro hermano Jesús aquí a Orlando, Señor. Gracias por este siervo, Señor. Obra en su vida como tú tengas que hacerlo, Padre. Obra en la vida de cada persona aquí como tú quieres hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por la salvación que nos has obsequiado a través de tu gracia, Señor. Señor, ponemos en tu altar esta nueva semana aquellos que estemos buscando nuevos empleos, aquellos que estemos enfrentando luchas, Señor, aquellos de nosotros que estemos enfrentando cualquier tipo de problema en esta mañana, lo ponemos en tu altar, Señor. Y clamamos auxilio, Señor, porque así como lo hizo Zaqueo, tú eres la única persona que nos puede auxiliar, rescatar. Padre, Señor, levantamos un clamor por la vida de nuestras hermanas Martita y Senia, Señor. Te pido, Padre, que tú utilices, Señor, a la ciencia, Señor, a los médicos, para que les des una cura completa, Señor. Oramos por sus esposos, por el pastor Bambar, si es que no me equivoco, el hermano José.
Padre, Señor, para que sean varones que fortalezcan, Señor, a través de ti a sus esposas, Señor. No debe ser fácil lo que están enfrentando mis hermanos, pero Padre, Señor, tú eres nuestro Jehová Rafa, que cura todo dolor. Así es, Señor. Padre, Señor, te pido que en este momento, Señor, estés fortificando a estas dos familias, Señor. Señor. Por favor, clamamos, Señor, en voz unánime, Señor, que nos tengas misericordia, Padre. Gracias, Señor. Señor, te pedimos que nos cuides, Señor, en esta semana de esta pandemia del COVID, que nos tengas misericordia, Señor, que tengas misericordia del mundo entero, Señor. Así es, Señor. Y gracias, Señor, por que hasta este momento nos has librado de todo mal. Alabado sea. Gracias porque la hermana Alexandra, el hermano Esteban y Matías ya están bien, Señor. Amén. Gracias por las puertas de empleo que has abierto en sus vidas, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias por todo una vez más. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te agradecemos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Amén. Pastor Marcos. Amén. Gracias.